Licenciada, bienvenida. Un gusto, ¿verdad? La verdad que es un tema muy amplio, Sí. incluso muy delicado para hablar, porque existen muchos tabús, existen el famoso, a mí me pegaron y yo crecí bien. Ah, sí, de las cosas que hemos escuchado a lo largo y lo ancho, digamos, de nuestra existencia. Aquí en Paraguay todavía tenemos eso muy arraigado, ¿verdad? Así mismo. La única manera de educar es el chachá, por ejemplo. Sí. Es más, le llamamos así cariñosamente. Sí, así mismo, entonces como que el adulto, no te digo todos, nunca puedo hablar por todos, pero como que no conocen otra manera de educar. Entonces es todavía un poco difícil lograr que el adulto logre esa crianza a través del respeto. Pero existen muchísimos medios, ¿verdad? La violencia no solo es física, no es que yo no le pego, entonces yo no es que esté ejerciendo violencia, al contrario, existe la violencia emocional, la violencia sexual. Entonces, la violencia emocional lo que más se da en el sentido de que vos ves que un niño que es muy ansioso es porque, en consultorio vemos eso, ¿verdad? Es porque su papá le exige muchísimo. Por ejemplo. Sí, con el tema de las notas, con el tema del deporte. Entonces, es un niño que está siendo violentado de cierta manera, ¿verdad? Dice, yo no le pego a mi hijo. No, pero le estás violentando de cierta manera. Y no por ser una mala persona, sino que porque justamente falta esa psicoeducación, falta aprender un poco más, informarte un poco más para lograr una crianza buena, una crianza respetuosa. Nosotros educamos también de grandes como nos educaron a nosotros de pequeños, ¿verdad, Jorge? La verdad que sí. Sí. La verdad que yo no tengo hijos, pero sí tengo hermanos menores. Y a veces como que uno O sea, yo veo situaciones, por ejemplo, en la vía pública, en los colectivos, en los supermercados, chicos que aparentemente no conocen de límites, por ejemplo, que hacen berrinches, y uno lo primero que viene a la cabeza es, tipo, ¿por qué no le da un stop, un estate quieto, un zaplé, como se dice, ¿verdad? Porque uno está acostumbrado a esas cosas. O la como- famosa frase, ¿por qué no le castiga? Sí. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo dar ese límite a ese niño para que se comporte ante la sociedad, ante la gente? ¿O hay que dejarlo hacer ese tipo de berrinches? Es mi consulta ya empezando con este tema. Claro, incluso nosotros cuando vemos una escena, por así decirlo, ¿verdad? De berrinche, tenemos que entender de que el niño no sabe autorregularse. El niño no es que nace sabiendo. Claro. Es el adulto, a través del ejemplo, que le enseña a autorregularse. Entonces está pasando por una crisis, podremos decirle, y nosotros como adultos tenerle paciencia, porque también como papá no va a estar cómodo en ese momento y va a pensar en todos, excepto en él, excepto en esa criatura que está pasando por una situación que está un poco incómoda y aprende manifestándose de esa manera. Entonces yo adulto, yo papá, yo tutor, tengo que ser una persona pacífica, darle calma para que justamente ese niño se calme. Porque si yo lo que hago es ejercer violencia, va a convertirse en una persona ansiosa, porque aprendió que así se va a calmar, aprendió que así va a parar en ese momento incómodo para él. Y no es la solución, es una solución, podría decirlo, a corto plazo. Yo logré que se calle porque le amenacé, porque le dije que le voy a comprar un chupetín si se calla. Exacto. Pero no, o sea, va a querer eso siempre, entonces nunca vamos a lograr un cambio a largo plazo. Que él se calme por sí solo, que se regule por sí solo. ¿Por qué? Porque no aprendió de su figura de apego que suele ser los papás normalmente. Y una crianza positiva en el caso de lo que está hablando justamente Jorge, ¿cómo sería esa crianza positiva en una situación de esas? Y por ejemplo, volviendo a la escena del berrinche, ¿verdad? Entonces, ponerse siempre a su altura del niño, ¿verdad? Tratar de agacharse, ofrecerle agua, ofrecerle respirar juntos, ¿verdad? Preguntarle qué le pasa, invitarle a salir, no alzarle y llevarle, por ejemplo, ¿verdad? Qué sé yo, en el shopping o en otro lado público, ¿verdad? Invitarle a salir, ¿verdad? A respirar, a distraerle, a ver el cielo, cosas así, ¿verdad? Sin imponerle justamente que se calme, sino que invitarle a calmarse. Entonces, eso puede ser un ejemplo de cómo puede hacer de una manera correcta, de una manera pacífica, ¿verdad? Sin estar imponiéndose. ¿Cómo un adulto identifica también si está actuando de manera violenta, más allá, digamos, de los golpes y eso que ya es sabido? Claro. Pero estoy actuando de manera violenta a nivel psicológico, a nivel emocional. ¿Cómo, digamos, se da cuenta de esto un adulto? Claro, por ejemplo, si es que el niño o el adolescente también, ¿verdad? Presenta mucho miedo al hablar, mucha ansiedad. Si es que yo, papá, le pregunto a mi hijo y me responde todo dudoso, cabizbajo, con miedo a mi expresión,
¿verdad? Entonces es importante estar con las señales, o sea, informarse de las señales, ¿verdad? Yo también, profesora, ¿verdad? Poder estar atento o conocer, ¿verdad? Incluso yo adulto, saber que mi hijo me respeta no es lo mismo a que me tiene miedo, Sí. ¿verdad? Entonces, que quiera pasar tiempo conmigo, por ejemplo, que no tenga miedo a demostrarme su amor con abrazos, con besos, sino que no quiera estar conmigo, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un claro ejemplo de que no estoy ejerciendo violencia, porque yo le puedo decir, nunca luego comes toda la comida, nunca luego tendes tu cama. Entonces, la manera, ese tono agresivo es un tipo de violencia. Claro. Es una manera que vos le estás todo el tiempo como que hincando o haciéndole sentir mal. Entonces, es un hilo muy fino. Realmente. Muy fino. Entonces, es mejor que estar preparado. Cuando uno sabe que va a ser papá, lo que más debe hacer es informarse y prepararse, porque le está trayendo a una persona que va a aprender Así mismo. de ese adulto. En ese sentido, por ejemplo, mucha gente me imagino que en sus casas también estarán pensando lo mismo. Hablabas vos de rebajarse, o sea, llegar al nivel del niño, tanto físicamente como también emocionalmente, ¿verdad? Pero mucha gente dice que con eso se le da como mucho libertinaje al niño, que no conoce de límites, que perdés autoridad también. ¿Qué, por ejemplo, respondés a esos padres que piensan de esa manera? Claro, está, como te dije, es un hilo muy delgado, ¿verdad? Que se puede incluso malinterpretar. Darle libertinaje, por ejemplo, sería, él quiere cenar hamburguesa, pero la cena es sopa de verdura, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí vos le estás dando al niño lo que quiere y no lo que debe, porque vos sabés bien que su alimento de verdad es sopa de verdura. Entonces, uno en la crianza son como pruebas todos los días. Todos los días uno está a prueba y todos los días el niño aprende algo nuevo, ¿verdad? Él capaz a los 2 días se olvidó de todo lo que aprendió, pero luego va a volver, cuando sea un poco más grande, a decir, no, yo siempre hice esto y me funcionó, ¿verdad? Yo siempre hice lo que quise y me dieron. Entonces ahí un niño se vuelve, como se suele decir, malcriado, porque siempre se dejó hacer lo que quiere y no lo que debe. Y el adulto nunca hace lo que quiere, sino lo que debe, ¿verdad? Entonces desde chicos uno tiene que ir preparándose. Entonces uno debe educarle y ponerle los límites sanamente. Mira, yo sé que vos querés hacer esto, pero esto es lo que tenemos que hacer. Yo sé que vos te querés poner a gritar acá, a bailar, pero este no es el lugar. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esto después o hacemos en la casa? Es razonar entonces con ese Sí, pequeño. exactamente. Es buscar razonar con ese niño. Exactamente, esa niña. exactamente, sí. ¿Cómo nos damos cuenta, digamos, qué es lo que está pasando por la psiquis de ese niño, niña, pequeño, pequeña, que está siendo violentado de alguna u otra manera en su vínculo familiar, en su entorno familiar? Es responsabilidad de todos, o sea, dicen Claro. mucho que de la maestra también, pero del vecino si escucha alguna situación, de alguien que pasa por ahí al ver esto, pero realmente, ¿qué pasa por la cabecita de esos pequeños? Y la verdad que mucha confusión. Es un niño que no sabe porque no sabe cómo actuar, porque muchas veces se ejerce la violencia por una crisis del adulto, entonces remata por ese niño. Eso normalmente es lo que se suele pasar, o sea, lo que suele pasar. Entonces, nosotros notamos que está más cabizbajo, no quiere socializar, ese es el primer indicador, quiere estar solo, suele tapar sus heridas si es que tiene, ¿verdad? Por miedo a hablar, y si es que logra conectar con otro adulto, es que suele pasar que cuenta, ¿verdad? Entonces, si es que yo, como te vuelvo a decir, el tema de los profes es porque es el adulto con el que más socializa, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo adulto, yo profesor, tengo que estar atento a cómo es ese alumno que está siempre callado, siempre en el fondo, preguntarle qué tal está, qué tal en casa, incluso también si falta mucho a la escuela, ¿verdad? Porque Muchas está veces el también- aspecto de higiene también es Exactamente. un alarmante, ¿verdad? Sí. Sí, normalmente adolescentes cuando hace calor y están con abrigo es porque está pasando por una situación de violencia también, ¿verdad? Que no sabe cómo regularse también, incluso ellos mismos se agreden, ¿verdad? Se autoagreden. Bueno, yendo también a estas estadísticas preocupantes por un lado, pero por otro lado dan a entender de que la gente está empezando a concienciarse, a denunciar hechos de violencia sexual también de por medio que afectan a los niños, ¿verdad? Más allá de que se trate de una situación que se presenta en su niñez, eso los marca de por vida. Así mismo se vuelven adultos poco pacientes,
se vuelven adultos muy temerosos, muy autoexigentes. Se vuelven adultos poco funcionales. Esa es la emocionalmente, palabra, ¿verdad? exactamente. Y en ese punto, por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores? Porque normalmente en un gran porcentaje vemos casos en que se dan en el entorno familiar incluso de estos niños, y a veces uno ni siquiera se imagina de lo que está pasando a esa criatura en medio de las cuatro paredes, ¿verdad? Como pariente, como vecino, ¿cuáles serían los signos, por ejemplo, de que uno tipo pare la oreja y empiece a percatarse de lo que está pasando con este niño o niña, ¿verdad? Cuando el niño ya no quiere comer, cuando el niño no quiere salir a jugar, ¿verdad? Vuelvo a repetir, cuando no quiere socializar, es donde yo, adulto, si veo eso, puedo incluso informarme. Primero que siempre se invita a denunciar a la comisaría más cercana. O sea, también una línea que se llama Fonoayuda, que es las 24 horas, donde yo puedo llamar a denunciar. Entonces vienen, investigan el caso, ¿verdad? Entonces... Pero las denuncias se pueden hacer de forma anónima, por ejemplo, porque la mayoría pues la gente no quiere meterse en problemas de familia de al lado, no sé, o en el problema del vecino, de la prima, de la hermana, del hermano. Así mismo. Entonces, como que hay ese miedo a veces de denunciar, ¿verdad? Sí, y se puede denunciar de manera anónima, ¿verdad? Incluso se invita luego a ser parte del cambio, porque es una criatura que está siendo vulnerada a sus derechos. Y yo como adulto tengo que poder, por más que no sea justamente mi familiar, sea solamente mi vecino, tengo que poder si es que yo me estoy percatando de que está siendo violentado. Entonces es incluso una labor. El pequeño, la pequeña suele contar realmente este tipo de situaciones, aparte de estas alarmas que se ven a simple vista, ¿verdad? Sí. Pero suele acercarse a un adulto, contarle, generalmente es, supongo, miembro de la familia, pero si no... ¿Hay formas de preguntarle también a un niño como para que te cuente este tipo de cosas? Hay maneras y maneras, ¿verdad? Porque el niño incluso toma como normal esa agresión. Ahí está, pues. Entonces, es normal que mi papá me pegue porque no comí toda la comida, es normal. Entonces, incluso nosotros escuchamos mi papá me pegó y tomamos como normal en una conversación así, ¿verdad? Entonces, nosotros los psicólogos nos valemos de instrumentos psicológicos a través de la conducta, de las expresiones que hace justamente cuando hablamos un poco del tema. Porque obviamente para el niño, si bien es normal, no es agradable pasar por esa Entonces situación. no es habitual que vos te acerques a una criatura y le digas, decime papito, mamita, ¿qué te está pasando? Y te va a decir, me pegaron por no comer la comida. No, porque para él, ella o él es una situación habitual. Claro, claro. Hay casos y casos, ¿verdad? Pero normalmente ya toma como normal eso. Y más todavía en un entorno familiar que es así, o sea, vos ve a tu primito, tu primita que también es maltratado, que suele ser golpeado o no sé, sufre violencia psicológica, entonces forma parte como de su sociedad, o sea, su entorno, claro, y su comunidad, o su mundo es eso. Incluso el que es tipo papá te va a pegar, mamá te va a pegar. Eso. Entonces se usa como amenaza. Como en ese punto, por ejemplo, hay que rescatar o resaltar por sobre todas las cosas el tema de la diferencia entre el miedo y el respeto, ¿verdad? Claro. Porque hay mucha gente que crece con miedo al papá, porque normalmente el papá es el que tiene más ese aspecto del carácter fuerte, el que impone, el que saque tu papá. Claro. Entonces, ahí está esa diferencia entre, ¿será que el niño tiene miedo o será que tiene respeto finalmente por el papá argel, como se dice? Claro, claro. Incluso nosotros como adultos decimos, hizo todo lo que yo le pedí por respeto. Y no, es porque justamente él está inculcando ese miedo a través de mostrarle el cinto, de mostrarle el chachá, ¿verdad? Entonces, cuando el niño tiene respeto hacia vos, te trata de manera amorosa, ¿verdad? No es que se aísla cuando te ve, no es que hace todo porque se siente papá... como una admiración también, ¿verdad? Exactamente. Más allá de ese miedo, normalmente el papá también es el superhéroe, ¿verdad? De los niños, el que puede solucionar todo, el que está siempre ahí, el que... bueno, quiere jugar con papá, quiere jugar con mamá, quiere jugar con ese adulto que es su figura de apego, ¿verdad? Quiere dormir con ellos, o sea, le invita, es un niño alegre, ¿verdad? Cuando es con miedo, hace todo lo que el papá quiere y ya está, o sea, hace para cumplir, hace justamente por miedo. Y está limitando un poco esta situación la violencia sexual. Hay veces que los niños toman el coraje, las niñas toman el coraje y le cuentan a un familiar, ya sea mamá, abuela, tía, etcétera, y
increíblemente son minimizadas en esa situación, ¿verdad? Sí. Sobre el agresor. No, si es tu tío, no, está siendo Sí. cariñoso, no sé qué cosa, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de situaciones son fulminantes para esa criatura, ¿verdad? Sí mismo una triste realidad. Ujú. Y más que nada porque seguramente cuando una niña violentada cuenta a una mujer adulta capaz fue violentada también. También, exactamente. Es lo más probable que haya pasado. Entonces, más que nada por miedo, porque una situación, si es que es una situación familiar por el que dirán, entonces poco y nada se suele respetar lo que sería la niña violentada, ¿verdad? Hay casos en los que sí se denuncia, ¿verdad? Que siempre se insta a que se denuncie y darle el mayor apoyo posible a esa niña, ¿verdad? Porque es una niña que tiene que pasar por un proceso de duelo, por un proceso de sanación, de volver a confiar, porque es un proceso muy triste, ¿verdad? Pero necesario que pase por terapia, que vuelva a confiar y que los familiares que quieren de verdad apoyarle, por ejemplo, también hagan psicoeducación, también se preparen, ¿verdad? Sí, es terrible esta situación, Jorge, Sí. de la audiencia, porque es una realidad en nuestro país esto, ¿verdad? Necesitamos muchísimas horas para estadísticas- poder debatir, ¿verdad? Las Para poder- estadísticas lo dicen, Sí. una niña a 2 por día, entre 10 y 14 años están dando a luz en este país, por día. O sea que es una situación que se repite. Tenemos que prestar mucha atención, así que muchísimas gracias por contarnos estos detalles también, ¿eh?